Les doy la bienvenida una vez más a su canal Visión 21. Agradecemos a Dios el que podamos estar semana a semana compartiendo una enseñanza, esperando siempre que sea de ayuda y de edificación a sus vidas personales y espirituales. Y si esto es de bendición para ustedes, no duden en compartirlo con sus amigos, familiares, conocidos, de tal manera que así también la palabra vaya corriendo a diferentes lugares y rincones, que ese es uno de los deseos de nuestro Señor Jesucristo. Recapitulando un poquito, en las 3 primeras lecciones nosotros hablamos de la importancia que tiene el fundamento de la casa. Y dentro de las cosas que decíamos, hablábamos de oír y hacer, o oír y poner en práctica la palabra de Dios. Eso iba a traer como consecuencia un fundamento sólido y consistente, que aunque vinieran pruebas, situaciones difíciles, Jesús usa la figura de la lluvia, de los vientos, de los ríos, pero nosotros también le damos una aplicación y tiene que ver con lo que nosotros vivimos diariamente. Situaciones difíciles, situaciones complicadas, enfermedades, etcétera, etcétera. Y dice que esa casa va a permanecer sólida porque el cimiento es sólido. Pero también dijimos que no nos vamos a quedar ahí, estancados en el cimiento. Ahora tenemos que edificar la casa, desarrollar la casa, ponerle paredes, ventanas, puertas. No se olviden que el deseo de Dios es que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Jesucristo también dijo en alguna ocasión que nosotros seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El deseo de Dios es que nosotros alcancemos madurez, estabilidad espiritual. Por lo tanto, estábamos usando una historia, una parábola que está ahí en San Juan, en el capítulo 15, más conocida como la parábola de la vid verdadera. Hemos estado enfocándonos y sacando algunas cositas y principios que ahí están, pero hoy día me gustaría también comenzar diciendo de esta historia 2 cosas. Lo primero es que el énfasis de esta historia está en el permanecer en Cristo, permanecer en el Señor. Eso es lo primero. Y lo segundo es dar fruto o llevar fruto permanentemente. No olvides esos 2 principios. El primero es permanecer en Cristo y el segundo es llevar fruto. Son como 2 eslabones que están bien conectados, porque si estamos conectados a Cristo, indudablemente vamos a dar fruto. ¿Qué clase de fruto? Mucha gente se hace la pregunta, ¿a qué se refiere Jesús? En alguna ocasión, los discípulos le preguntaron, ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a identificar quiénes son tus discípulos, quiénes son tus seguidores? Y Jesucristo usó una frase muy simple pero profunda a la vez. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, nos menciona algunas virtudes como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Esas 9 virtudes encierran el carácter de Cristo o resumen el carácter de Cristo. Y cuando una persona está creciendo en esas virtudes, se está asemejando a Jesucristo, se está haciendo más parecido a Jesucristo. No se olviden también, lo mencionamos por ahí, que en Romanos capítulo 8, verso 29, dice que el deseo del Padre es que cada uno de nosotros seamos más semejantes a su Hijo. Así que con todo esto en mente vamos a ir adentrándonos un poquito en esta historia para ir poniéndole paredes a esta casa, que es lo que a nosotros nos interesa. Una de las cosas que observé también en esta historia es que el
el pámpano que lleva fruto va a ser limpiado. No se olvide que el pámpano somos cada uno de nosotros, la vid es Jesucristo y el labrador es el Padre. Así que aquí hay un trabajo de tres: el Padre como el labrador, Cristo como la vid verdadera, la raíz, la esencia, la ascendencia, y nosotros, que en este caso seríamos los pámpanos o las ramas. Una de las cosas que yo observaba es que el pámpano va a ser podado. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. O sea, que el carácter de Cristo en nosotros cada día vaya en crecimiento y en desarrollo. Que si ayer teníamos amor, hoy tengamos más amor. Si ayer teníamos paz, hoy día tengamos mucho más de esa virtud que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué el pámpano puede dar fruto? ¿Y por qué puede crecer en ese fruto? Primero es porque está conectado a la vida. Nadie fuera de Cristo puede producir el fruto o el carácter de Cristo. No olvide eso. Nadie fuera de Cristo puede producir el carácter de Cristo. Eso es lo primero. Y lo segundo es dejarnos podar. Que el Padre vaya cortando las ramas que están de más, las que obstaculizan el crecimiento y el desarrollo en nuestras vidas personales. Así como crecemos en la vida natural, es importante, es necesario y fundamental que nosotros crezcamos también en la vida espiritual. Quiero que nos adentremos un poquito para que veamos algunas cositas que me interesan hoy día. Esta parábola tiene muchas enseñanzas y podríamos adentrarnos en cada verso y en cada uno de ellos encontrar cosas maravillosas. Pero hoy día me quiero enfocar en tres. Por ejemplo, en estos versos, estamos hablando desde el verso 1 hasta el verso 17. Estamos en San Juan, no olvides, San Juan capítulo 15, desde el verso 1 al 17. Ahí nos vamos a encontrar donde hay un énfasis al permanecer. Permanecer en Cristo, grábese eso. Permanecer en la palabra y permanecer en su amor. Pareciera como que fuera lo mismo, pero cada una de ellas tiene una connotación distinta y que van a ayudar en este desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. No olvide permanecer en Cristo, permanecer en la palabra y permanecer en su amor. Comencemos por el primero. ¿Qué significa o qué implica permanecer en Cristo? Jesús dice en esta historia: sin mí nada podéis hacer. Esto no es religión, esto no es ascetismo, esto no es esfuerzo humano. Todo lo que nosotros podamos producir, generar de Dios, es porque estamos conectados a Dios. La vida de Dios está en nosotros y está creciendo en nosotros, por eso entonces la podemos manifestar. Esto es como en la vida natural. ¿Por qué un hijo puede reproducir características, hábitos, conductas y tantos detalles que son muy parecidos al papá o a la mamá? Porque hay una genética que los conecta, hay una genética que los une, hay un ADN similar entre ese hijo y sus padres. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Cuando nosotros estamos conectados a Cristo, que es la vid, vamos a generar el fruto, el carácter de Cristo. Ahora, mire qué interesante. Cuando usted revisa esta historia, se da cuenta que en varias ocasiones nosotros somos invitados a permanecer en Cristo. La primera ocasión está en el verso 2 y se los voy a leer. Dice: todo pámpano
que en mí, en Cristo, no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Repito, es imposible generar fruto fuera de Cristo. Nos vamos al verso 4. Ahí dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 2 veces Jesús hace el énfasis de que nosotros necesitamos estar conectados con Él. Después nos vamos al verso 5 y ahí dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, otra vez, yo y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, tanto en el verso 2, verso 4, verso 5, somos invitados a permanecer en Cristo. Fíjese que aquí no habla de congregación, aquí no habla de grupo de gente, aquí no habla de un credo, de una doctrina, de una religión. Fíjese que aquí habla de una persona. Jesús, el énfasis que pone en esta enseñanza es permanecer, pero en Él, en la persona de Cristo. Ya vamos a ver un poquito sobre eso. En el verso 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ese es el lado negativo. El que no permanece, el que no está en Cristo, va a tener estas consecuencias. Y luego en el verso 7, miren lo que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, nos queda claro que permanecer en Cristo nos permite generar fruto del Espíritu. El estar conectados a Cristo. De ahí la importancia de la comunión, de ahí la importancia de la oración, de ahí la importancia de la palabra, de ahí la importancia de ser edificados unos con otros cuando nos reunimos, cuando nos juntamos, para que la palabra se desarrolle, para que la palabra crezca, para que la palabra se nos revele a cada uno de nosotros. Todos los días tenemos la oportunidad de crecer en el fruto. No se olvide, hay alguien que está podando, ese es nuestro Padre. Hay una raíz, ese es Jesucristo. Y hay ramas que somos cada uno de nosotros. Si la rama permanece conectada a la raíz, lo que podemos esperar y lo único que vamos a esperar es buen fruto. Pero también es importante considerar 2 aspectos con respecto a este crecimiento del fruto. Número 1, nuestra disposición. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para que el Señor vaya trabajando en nosotros o vaya obrando en nosotros? Por ejemplo, si nosotros hablamos de amor, lo contrario al odio, al rencor o a la falta de perdón. Si nosotros tenemos una conducta que es contraria, ¿qué deberíamos hacer? ¿Se recuerdan lo que dijo Jesús en alguna ocasión? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, uno a veces piensa que esto del fruto es algo mágico, donde el hombre no actúa, donde el hombre es pasivo, donde nosotros aquí no funcionamos, no operamos. Fíjese que es todo lo contrario. Nosotros estamos aquí permanentemente activos para que el fruto se produzca, para que el fruto se desarrolle, llámese amor o gozo, paz.
nosotros tenemos que tener una disposición. Y lo segundo, ser obedientes. Por ejemplo, si yo tengo algo con alguien, llámese rabia, rencor, enojo, que es lo contrario a amor, yo puedo seguir encauzado en mis argumentos y seguir en esa misma conducta sin querer cambiar. Pero yo necesito entender que la palabra me está enseñando, la palabra me está mostrando otro camino, otra verdad, que eso me va a permitir que se genere en mí el fruto del Espíritu. Dicho de otra forma, algo tiene que morir para que algo resucite. Algo tiene que pasar en nuestro interior. Algo tiene que desaparecer para que algo aparezca. ¿Se recuerdan cuando Jesús habla del grano de trigo? Y él dice, el grano de trigo que cae y muere lleva mucho fruto. Por lo tanto, algo tiene que morir para que algo resucite. Si eso no ocurre, y nosotros tenemos que ser ahí actores principales, conscientes de ese proceso, que duele, por supuesto que duele, que afecta, indudablemente que sí, pero como uno dice, me conviene obedecer a Dios, me conviene hacer su voluntad, porque por ese camino, por esa ruta, es que me va a ir bien. A lo mejor a mi naturaleza no me gusta, a mi alma, a mi viejo hombre, al primer Adán, a lo mejor no le interesa, no le gusta, a lo mejor tengo todo un tema de argumentos para que esto no sea así, pero Dios nos está mostrando un camino distinto, diferente y mejor. Así que este es un renunciar para que el Señor comience a obrar en cada uno de nosotros. Hay dos formas más de permanecer. Dijimos permanecer en la palabra. Esto está en el verso 3. Miren lo que dice aquí. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hay otra versión que estaba leyendo y me gustó y dice, mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Lo que habían aprendido, lo que habían oído de Jesucristo. No se olviden también que la palabra de Dios es un elemento purificador. Así como es una espada que corta, ¿no es cierto? También es un elemento purificador, porque la palabra me va mostrando o me va enseñando el propósito de Dios, el plan de Dios, los deseos de Dios. Entonces ahí es cuando comienza a romper mis argumentos, a romper mis hábitos, a romper todo lo que tiene que ver con la vieja criatura y lo que no está de acuerdo con Cristo, y eso está en la palabra. Por eso la palabra tiene ese efecto purificador, limpiador, depurador. Y también tenemos el verso 7 donde dice, si permanecéis en mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este verso ha sido muy mal usado. Muchos lo han usado a su capricho, lo han tergiversado, lo han malinterpretado, como diciendo, yo lo que desee, lo que quiera, Dios me lo tiene que dar. Porque aquí dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero yo quiero hacer un reparo, porque aquí dice, pedid todo lo que queréis, y déjenme agregarle un detalle, pedid todo lo que queréis conforme a la voluntad de Dios, conforme al deseo de Dios. Les pongo un ejemplo. Un niño de 2-3 años le pide algo a su padre, a su madre. Ese niño no tiene la madurez en lo que está pidiendo. A un niño se le ocurre algo y lo pide. Le gusta algo y lo pide, pero no tiene la madurez en lo que está pidiendo.
Por eso no siempre el padre o la madre van a conceder al deseo de ese hijo. ¿Por qué? Porque ese hijo no tiene la conciencia, no tiene el desarrollo o la madurez para entender lo que está pidiendo. Asimismo, Dios es con nosotros. Muchas veces nosotros queremos o deseamos cosas que están fuera de la voluntad de Dios. O si vamos a mirarlo en términos generales, eso que estamos pidiendo, en vez de ayudarnos, podría perjudicarnos. Por eso el principio de este verso, la primera parte de este verso dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esa es la clave para que se dé lo segundo. Si nosotros permanecemos en Cristo, en la persona de Cristo, y sus palabras, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus recomendaciones están en nosotros, permanecen en nosotros, entonces nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestras intenciones van a ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Hoy día vamos a llegar hasta aquí. Alcanzamos a ver permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. La próxima semana vamos a desarrollar un poquito más este verso y vamos a continuar lo que significa permanecer en su amor. Hoy aprendimos que si vamos a ponerle paredes a la casa, si vamos a crecer, tenemos que permanecer en Cristo, en su palabra y en su amor. Quiero animarte. Si este video te bendijo, te gustó, que te suscribas. Cada semana va a llegar un aviso, un correo, donde tú vas a saber que tenemos un video nuevo para que tú también lo puedas recibir, lo puedas ver, lo puedas disfrutar. Y deseamos de todo corazón que estas enseñanzas estén siendo de bendición para tu vida. Dios mediante, nos veremos la próxima semana, deseando que esta palabra sea para ti una palabra de crecimiento y de edificación. Cuídate mucho, nos vemos, que tengas una hermosa semana.